Y al greeting también a Francisca, Matías. Había varios ahí en la sala. Ahora sí. ¿Qué dice este teorema fundamental del cálculo? Sí. Tenemos dos funciones. Sean f, una función de un subconjunto de los reales, que va a los reales, tal que f mayúscula es una función también de un subconjunto de los reales hacia los reales, con la condición que la integral de f de x es igual a f de x para todo x en A. O sea, si yo integro la función grande, me da la función pequeña. Esta es la condición. Se cumple lo siguiente. Lo siguiente. El área bajo la curva para todo A, B en A, el área bajo la curva F entre A y B es F de B menos F de A. Si yo logro integrar la función, evalúo los extremos y puedo obtener el área bajo la curva. ¿Qué significa gráficamente? Como lo habíamos visto en la clase del lunes, uno tiene una curva. Algo tenemos los profesores de cálculo con las funciones crecientes en el primer cuadrante. Todos los ejemplos que uno da son funciones crecientes en el primer cuadrante. Siempre. Siempre que uno hace como una función cualquiera, hace así. Siempre. Este es este. Entre A y B. Queremos calcular esta área. Nosotros, lo que habíamos hecho en la clase del lunes, es, vamos a ver si hay alguien más por aceptar, ¿no? Sí, por ahí estaba estar atento aquí. Lo que hacíamos era tomar un pequeño rectángulo, ¿cierto? Este rectángulo hacíamos o el rectángulo inferior o el rectángulo superior, ¿cierto? De un cierto x y un x1 y un x2. A esta distancia le llamábamos diferencia de x. O, en un lenguaje mucho más simplificado, dx. Y la altura de este rectángulo es f de x. Entonces, cada rectángulo tenía por área f de x por la diferencia de x. Y lo que hacíamos era sumar todos estos rectángulos. O sea, el área era la sumatoria de todos estos rectángulos. Cuando paso al infinito, al pasar al infinito, lo que tenemos es que el área es una suma infinita. Y se escribe con este símbolo. Por eso el símbolo de la integral es sigma. Porque surge la integral como una forma de calcular áreas que son poco convencionales. F de x de. Entonces,
vamos a definir la integral entre dos valores como el área bajo la curva. A esta expresión le llamamos integral definida. Integral definida. Y se utiliza para calcular el área bajo la curva entre A y B. Ahora, hay toda una teoría detrás de por qué ocurre esto, que uno comienza con sumas inferiores, sumas superiores, hace una... Pero no es lo que nos importa a nosotros ahora. Ya. Yo creo que igual, como parte de la cultura que debe tener cualquier profesor o profesora, le puede dejar igual el apunte de la construcción axiomática que hay para llegar a esto. A nosotros lo que nos interesa es cómo calculamos el área bajo una curva. Entonces, ¿cómo se ve esto en la casa? Uy, se ve bien, se ve bonito. Digo lindo yo. Los chicos en la casa, a ver, hay 10 conectados más 6 acá. ¿Cómo se ve la cosa? ¿Cómo se ve la cosa? Pero fue una pregunta. ¿O no me escucha? Al menos yo entiendo la letra y se ve bien para mí. Ya. Gracias. Profe, ¿Ustedes se habían visto antes? Sí. Pero alcanzaron a tener clase. No. No. O sea, podríamos decir, Seba, que tu primera clase fue el lunes. ¿Y esta? No, pues no fue la primera clase. Ustedes vinieron como a algo, ¿o no? Antes de fundamento, tercera clase. ¿Y ustedes algo estaban haciendo ese día antes? ¿Puedo borrar, cierto? No, bueno. Perdón. ¿Ah? ¿La F mayúscula está derivada o está...? O sea, la F mayúscula, al derivarse me da F. Ah, ya, ya. En el fondo, la F mayúscula es la integral de F. Ah, Entonces, vamos a decir lo siguiente. Si... ¿Profe no se escucha? Al menos el audio no se escucha. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner mi audio. ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí ahora, Daniel? Francisca. Sí, profe, pero usted nos escucha a nosotros. Profe, no sé usted. No nos escucha. No, yo no los escucho a ustedes. A ver, hablen ahora. Hable alguien. Aló. Ahora sí escucho. Pero ustedes me van a escuchar con eco. Ah, no saqué el eco nomás. Que no nos escuche nomás. Ya. Ya, pero supongo que ustedes me escuchan bien. Ya. Entonces, si... Aquí hay que buscarle el arreglo. Ya. 1, 2, probando. 1, 2, probando. ¿Cómo escuchan ahí? Algo de eco. Con eco. Ya.
Eso es porque el audio es lo que falla. Bueno, decía, si entonces, si f' de que la función derivada es igual a la función pequeña para todo x en el dominio de f pequeño, la integral definida entre a y b de f de x que es igual a f de b, f grande de b sin derivada, o sea, calculamos la integral menos f de a, calcula el área buscada. Entonces vamos a poner a prueba esto Con algo que nosotros sabemos calcular. Por ejemplo, ¿Cuál es el área de un rectángulo, de un triángulo rectángulo? ¿No se calcula el área de un triángulo? base por altura. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Si tengo un rectángulo, un triángulo que tiene esta forma. Aquí es 0, aquí es B. ¿Ya? Y este le vamos a llamar H, la altura H. El área de ese triángulo rectángulo debería ser B por H dividido 2. ¿Cierto? Comprobemos si la integral no es lo mismo. ¿Ya? Por H. Tiene que estar hablando en arameo. ¿Es eso? Ya. Esta es la ventaja de la presencialidad, que vos ves esas caras que ustedes hacen en la casa, pero yo no las veo. ¿Qué función es esta? ¿Qué función es esta? Es una función lineal que pasa por el 0, ¿cierto? Y que tiene, ¿qué pendiente tiene? Sí, pero ¿cuál es la pendiente de esta función? Esta es una función, vamos a lo que me decía usted, esta es una función lineal. Esta es una función lineal que pasa por 0,0 y ¿qué puntito es este? B, H. B, H. ¿Cuál es el siguiente? Exacto. Pendiente. Recuerden que la pendiente es la diferencia de los y sobre la diferencia de los x. Es decir, este pedacito que es h sobre el pedacito que es b. Es decir, pendiente es h sobre b. Entonces, f de x, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la función? La pendiente por x. Más el intercepto que es 0, porque pasa por el 0. Es decir, hx sobre b. Entonces vamos a comprobar si efectivamente comprobamos si la integral entre 0 y b de h sobre b por dx es igual a b por h dividido en 2. Vamos a ver si nos da ahora. Se escucha doble.
escuchan doble I? Hola, probando. ¿Se escucha doble ahora? Ahí sí. Ahí sí que. Ah, ya. Ahí ya no. Ya. Gracias. Ahí sí. Ahí sí se escucha doble o ahí sí se escucha bien ahora. ¿Qué sabemos de esto? De la integral indefinida. De hx sobre b por dx. H y b son constantes, ¿cierto? ¿Y las constantes qué pasa con la integral? Pues sale. Entonces, se miran y se dicen, oye, tú somos constantes, vamos, afuera. Sí, oye, una chiste, pero horrible de mano, pero... Yo sé. Tienen que reírse, ¿cierto? Pero después que se venga, cuando llegue estudiante, por eso a mí me gustan los cursos, cuando conozco un curso por primera vez en la escuela, no se sabe mi chiste. Pero imagínate el que está de, tengo estudiantes que están de octavo conmigo, van en tercero. Ay, están más que aburridos ya. Vienen y me dicen, profe, ¿cómo se hace la 4? Usted haga una H y la da vuelta, ahí le queda un 4. Fome el chiste, malo, pero ¿cómo se hace la 15? Un 5, un 1 con un 5. ¿Cuál es esta integral? Pero, consérvelo, consérvelo. ¿Cuál es la integral de X? A ver, en la casa, ¿qué me puede decir la integral de X? Sí, voy a aceptar a alguien que está en el luz. Cristóbal, voy a entrar. En la casa, alguien que me diga la integral de X. ¿Cuál es la integral de X? Exacto. X cuadrado sobre 2. Ya nadie lo dijo en la casa. O sea, esto es h sobre b por x al cuadrado dividido en 2. Apareció el 2. Algo algo. Y está la h en el denominador, en el numerador. Esta es la función f. Esto es f grande. Entonces, la integral entre 0 y b de hx sobre b de x es hx cuadrado sobre 2b y lo vamos a evaluar entre 0 y b. Entre 0 y b. Es decir, esto va a ser h por b al cuadrado sobre 2b menos h por 0 al cuadrado sobre 2b. Con la última expresión, h por 0, bien, eso es 0. Esto se va y se hace 0. ¿Y acá qué podemos decir? Se va el cuadrado por la b de acá. Integramos esta función. El teorema fundamental de... Si obtengo la integral indefinida, la evalúo en el más grande y le resto lo mismo, pero evaluado en el más pequeño. Lo evalúo en B y le resto lo mismo, pero evaluado en 0. Evaluado en B, lo mismo, pero evaluado en B, lo mismo, pero evaluado en 0. Ahora se va. Esto. ¿Y qué quedó? H por B. H por B dividido en 2. Profe, al desarrollar la integral definida, no se coloca la constante ya que no estamos hablando de un conjunto, ahora sino de un valor fijo. Y además, qué buena pregunta, Daniel. Además, si tengo, ya, supongamos que pongo la constante de integración. Aquí la tengo positiva y aquí la voy a tener negativa. ¿Qué va a pasar? Se va a anular. Entonces, cuando hablamos de integral indefinida, debería poner la constante. Pero esa constante, al hablar de integral definida, como la voy a sumar y restar, se hace 0.
Segundo ejemplo, ahora con numeritos, no tantas letras, ¿cierto? Evaluando entre 0 y B. Evaluando entre 0 y B. Entonces, a ver. Ahí Francisca nos había dado la explicación. Ya no, claro. Ejemplo 2. ¿Considera usted que tiene buena letra en el pizarrón? ¿Sí? Y si usted considera que tiene buena letra, ¿sí le toca escribir en el pizarrón? El cuaderno, no, sí, oye, toma ese tiempo, porque creen que no tienen buena letra, o las que creen que no tienen buena. Generalmente, las mujeres escriben más bonito. Generalmente. Sí, yo que vi en el cuaderno, después hay unas cuestiones que... Yo por eso me ayudo con esto. Pero ¿sabe cuál es una técnica? Mira, a ver, los que están en la casa no van a ver esto porque no quiero ocupar la cuadrícula, pero voy a escribir: hola, me llamo Gabriel Mesa y escribo derecho. ¿Qué hice? ¿Pero por qué? Porque puse mi mano en el otro lado. ¿Sabes por qué uno se cae por el cerro? Porque uno escribe así, dice: hola, me llamo, y tu mano hace mucha circunferencia. Por eso tú escribes así. Oye, estas cosas nadie las enseña. No, esto lo hace el profesor Alonso, lo hago yo nomás. ¿Sabes cuál sería la ley? Que tú te fueras moviendo a medida que escribes. Pero igual se vería raro que escribieras así. Entonces, mejor un dedo y tienes la altura siempre. Y si tienes media letra, compres un plumón, venga un día a una sala donde no haya nadie y escriba hasta que le salga lindo. Porque imagínense, sí, como Bart Simpson ahí, debo escribir bonito porque mis estudiantes me tienen que entender lo que yo voy a escribir. Sí, para lo mismo pero al revés. Es lo mismo pero al revés. Mi hija es zurda. Y su excusa para cuando no escribe bien me dice que yo soy zurdo. La única diferencia es que los zurdos, claro, lo tenéis que escribir como así. Y siempre escriben en el cuaderno como así. ¿Tú eres zurda? Sí. Entonces tú, si puedes revisar cuadernos de cuando eras muy chica, vas a encontrar muchas R's así y muchas letras E así. ¿Sí? Cuadrícula en la... alguien hizo una cuadrícula en la pizarra, la Margarita. Sí, súper, pero acostúmbense en algún momento a escribir que se entienda. Porque, o sea, imagínate que uno ya, los estudiantes de sexto medio tienen como un resquemor con usted. O sea, aproveche, Leonardo, ¿cierto? Aproveche mientras usted se llama Leonardo Augusto, aproveche. Porque usted, por eso te digo, sí, tu título, pero ahora este gallo acaba de decir de matemáticas. Lo mismo Fernanda, Camila, Constanza, sí, aproveche. Aproveche, porque usted puede tener después 25 años, ser joven, pero igual no ser la de matemáticas, igual. Aproveche. Me da pena cuando los zurdos borran lo que escriben en la pizarra. Yo no veo pena en esas palabras, mira, lo que veo es risa, burla ahí entrando Vicente.
Ya, ejemplo 2, si estoy en él. Calcular el área bajo x cuadrado medios, no, muy fácil, x cubo quintos entre 2 y 3. Vamos a hacer, voy a buscar a mi amigo GeoGebra para hacer esa gráfica. Mientras ustedes lo voy a poner ahí, voy a borrar después lo que está ahí. Fíjate el área tan especial que calcular. Y mire, GeoGebra tiene una función que se llama integral de una función del extremo inferior y del extremo superior. Entonces le vamos a pedir la integral de la función f entre 2 y 3. Nos debería dar 3,25. Ese es el área que vamos a intentar calcular. Ahí lo veo. ¿Ya? Aquí tengo el área ya calculada, pero vamos a corroborar de que esté así. ¿Lo hacen ustedes o lo hacemos entre todos? ¿Qué dice el público? O sea, ¿qué hay que calcular aquí? Solución. No voy a hacer la solución al tiro, pero es la integral entre 2 y 3 de x cubo quintos por dx. Eso es lo que usted tiene que calcular. Debería dar 3,25 o 13 cuartos. A menos que GeoGebra esté aproximando aquí mucho. No creo que sea. 13 cuartos. Ah, ya lo hizo. La gracia de estar presencial. Buena bolera. ¿Ah? Buena bolera. La hice. Yo apunto a ser profe química por la zona. Pero después siempre como en la cuarta temporada, después de que se murió, no la aplicó. Casi lo digo. Oye. No, pero a ver. Esa serie del 2008 terminó en 2012. 2013 han pasado casi 10 años. Sí. Ya no es Sí, spoiler, no, ya no es spoiler. ya no es spoiler. Por favor, nos va a mostrar aquí el compañero qué hizo. Si no puede, no importa. No se preocupe, no se sienta mal, solo me va a decepcionar nomás. Pero no, entiendo. Si no se me entiende. O si quiere escribe y después yo explico ahí, podemos Si lo hacer. escribo acá, yo te lo digo. Bueno. Si no se me entiende, sí. Le voy a relatar como si fuera un partido de fútbol.
sacó un quinto, después dijo la integral de x cubo se queda a la cuarta sobre 4. Ya. Eso, que Esto no se le olvide sería, un quinto. que dice muy rápido, profe, entonces sería después aplicando esto. ¿Sí? Evaluamos este en 3, Tres. nos da 81 partido en 4. Ya, 81 cuartos. Ahí aquí tendría que ir a un quinto. Con los quintos fuera de todas las. Exacto. Menos. Aquí era 16. Ya. Hay uno de 16, tengo la picada que es 25. 65. 20, 15. Muy bien, Camila. Resolviste el tema de borrar con la mano izquierda. Con la tabla, que ahí no te podís borrar. Ahí que, bro. Pero perfecto, mira, lo voy a volver a escribir lo que hizo el compañero. Él dijo lo siguiente: un quinto fuera de la integral entre 2 y 3 de x cubo sobre 5, no escribió el de x, punto menos. No, mentira. No, pero escribió así. O sea, no es grave. Igual. Ya, comentario nuevo. Después, esta integral la calculó aparte, es x a la cuarta sobre 4, evaluado entre 2 y 3, y eso era un quinto de la integral, o sea, de 81, que sería 3 a la cuarta sobre 4, menos 16, que sería 2 a la cuarta, cuartos. Esto al restarlo le da 65 sobre 20. Y él, que es muy habiloso, simplificó y le da 13 cuartos. Que en forma de decimal es 3,25. Y es exactamente lo que nos había dicho el programa. ¿Ya? El ejemplo 3, también lo van a hacer ustedes, pero yo se lo voy a preguntar a la gente de la casa. ¿De acuerdo? Ya voy a esperar para que... Entonces, la integral indefinida nos da toda la bajo la curva, y eso es una La definida nos da del área bajo la curva. y la indefinida. La indefinida le da la primitiva, ¿no? Con la función que al derivar le da... Pero no hay relación con el área bajo la curva. Hasta que no le evalúas, no. Ah, ya. No hay relación entre la integral indefinida con el área bajo la curva. Lo mismo que, disculpa, lo mismo que la derivada. La derivada es un límite especial. Claro. No tiene relación con la pendiente de la recta tangente hasta que no le das un valor. Ah, Dígame, hermana. ¿Cuál es la letra que había puesto en sección? Integral, tú escribes integral y te da varias opciones de integral. Tienes que poner integral. Integral. La tercera es integral que te da, te pide la función, el valor inferior y el valor superior. O sea, una muy buena forma para corroborar que lo que estoy resolviendo está correcto. Y cuando se puso la función, puso. F, porque estaba esa función ya definida. Ah, ya. Pero, si yo puedo escribir cualquier otra función, me va a dar esa integral. No será.
Entonces, después, cuando Se den cuenta, ¿no? y ahora dicen, oye, que le quedó genial la gráfica. X, cubo, y. Claro que tiene otras utilidades, Daniel. Tiene otras utilidades. Está ahí Stacy. Más vale darle que no. Quizás que decían ustedes en su casa que uno no lo escuchaba. Por ejemplo, no anoten esto, lo voy a mostrar solamente. Porque me están preguntando por otras aplicaciones. Tiene actas. Bueno, y ya con el hecho de calcular un área bajo la curva ya te permite darle esas aplicaciones a otras ciencias. Ya, yo sé que esto de economía tiene muchas aplicaciones. Pero piensa lo siguiente. Imagínate esta cosita, esta región. Esa región la empiezo a girar en torno al eje X. O sea, me va a quedar algo así. Como una especie de dona media extraña. ¿Cierto? La integral te permite calcular el volumen de ese cuerpo. ¿Qué volumen tiene un cuerpo que se produce al tomar una región del plano y girarla? También te permite, si tengo 3 dimensiones, eso no sé si lo vamos a alcanzar a ver porque no estamos viendo cálculos en varias variables. Si nos da el tiempo, genial. De calcular la longitud de una curva en el espacio. En el espacio. Y otra cosa. No sé, son herramientas muy potentes. Siempre la matemática se hace para simplificar las cosas. Así que si algo muy difícil es porque lo estamos haciendo. Ejemplo 3. La semicircunferencia de centro en el origen y radio R tiene por función f de x igual a la raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado. Esa es la... De hecho, mira, vamos a poner esto que verá. Usted va a ver que es efectivo. Voy a quitar esto y esto. Y voy a mover esto para acá, ¿verdad? Por ejemplo, e de x igual a la... Entonces, la raíz se escribe SQRT. Que significa square root. Raíz cuadrada. Vamos a poner aquí una circunferencia de radio 2, por lo tanto va a ser 4. 4 al cuadrado. Menos x al cuadrado. Y es una semicircunferencia. Entonces, calculemos el área de esta semicircunferencia.
de radio 2. Puedo borrar de este lado, ¿cierto? En la casa, si no puedo borrar, me pone no. ¿Usted sabe que el área de la circunferencia cuánto es? Pi r cuadrado, por lo tanto, esto debería dar pi r cuadrado sobre 2. Sí, parece que este ejemplo hay que resolverlo con sustitución trigonométrica. No, entonces tenemos que resolver lo siguiente. La integral entre ¿qué números? Entre menos 2 y 2 de la raíz cuadrada de 4, o vamos a escribirlo así, de 2 al cuadrado menos x al cuadrado de x. Y esta es una integral de una función inversa trigonométrica, del arco algo. Los que tienen a mano en la casa el apunte sobre integrales, busquen esa integral. Bueno, usted tiene todo aquí. ¿El número del apunte? No, pero busquemos por internet. Esto es el arco. El arco, aquí hay que hacer una sustitución simple. ¿Qué dice uno? Si vamos a resolver esto, la raíz de 2 al cuadrado menos x al cuadrado por dx. Si esta es una sustitución trigonométrica. Sí. Una sustitución trigonométrica. Claro. Mira, esta integral, este tipo de sustituciones no lo vimos. Era el último tipo de sustitución que íbamos a ver. Pero en este caso vamos a valernos de lo siguiente. De esta, de que el coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1, ¿cierto? Si yo necesito tener aquí un 4, voy a multiplicar todo por 4. Todo por 4. Voy a tener 4 coseno cuadrado de x más 4
seno cuadrado de x igual a 4, ¿cierto? Y necesito tener la expresión 4 menos algo. Es decir, por ejemplo, 4 coseno cuadrado de x es igual a 4 menos 4 seno cuadrado de x. Si esto lo escribo como 2 coseno de x al cuadrado, ¿cierto? Y aquí 4 menos 2 seno de x al cuadrado, por lo menos tengo una expresión que se parece. Por lo menos tengo una expresión que se parece. ¿Por cuánto me conviene reemplazar el u? Me conviene decir que x sea 2 seno de x. O sea, seno de u. Por lo tanto, x al cuadrado es 4 seno de u. 4 seno cuadrado de u. Y ahí podría cambiar esto por 4, pero necesito la derivada, el de x. Si x vale esto, ¿cuánto vale el de x? Tendría que derivar esto. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Esto sería 2 coseno de u. Entonces tengo el x cuadrado para reemplazar y el de x para reemplazar en esta integral. Así que la integral quedaría la raíz de 4 menos 4 seno cuadrado de u por el de x, que sería 2 coseno de u. Y uno dice, pero eso como que no cambia en nada, cuestión. Como que no lo cambia en nada. Pero fíjate en algo. Esta expresión, que es la que está dentro de la raíz, es 2 cosenos de x al cuadrado. O sea, esta expresión, voy a borrarle el otro lado del pizarrón. Ahí en el chat ya lo habían dicho. Esta expresión, la integral de la raíz de 4 menos 4 seno cuadrado de u por 2 coseno de u, lo puedo cambiar esto por la raíz de 2 coseno de u al cuadrado. Por 2 coseno de u de u. Mira, de aquí lo saco. ¿Ya? De aquí. Esta es la igualdad que me sirve. Entonces, la raíz con el coseno, con el cuadrado, se simplifica. Y esto queda como la integral de 2 por 2, 4, coseno por coseno, coseno cuadrado de u, de u. Y habría que encontrar la integral de coseno cuadrado de u. Esta integral se puede resolver usando integración por partes. Por partes. Va a ser un gran ejercicio que lo resuelva. Pasando de la parte en donde no tienen por qué saber cómo hacerlo, llegamos a una integral donde sí deberían poder hacerlo. No es necesariamente muy fácil, pero un ejemplo, porque se me acaba el tiempo, quiero ver una última cosita. Vamos a dejar este ejemplo lamentablemente aquí.
pero lo vamos a resolver en la próxima clase. ¿Ya? Y que resuelve la próxima clase. Y si usted lo puede resolver antes, te va a ganar mi respeto y admiración. Bueno, la próxima clase, después de la semana de consolidación. Esa semana de consolidación sería bueno que tuviésemos el próximo taller de aplicación. Hasta aquí, hasta la integral definida. Okay. Bien. Una definición cortita que les va a ayudar bastante. Sean F, G, funciones que van desde un subconjunto de los reales hasta los reales, tales que vamos a decir que F de X es mayor o igual que G de X para todo X en un intervalo A, B. Es decir, entre A y B, no sé qué ocurre después, la función F es menor que la función G. Menor o igual. Y lo que vamos a intentar calcular o definir aquí es cómo calcular el área que está encerrada por esas dos curvas. ¿Ya? El área entre F y G en el intervalo A, B cerrado viene dada por la integral entre A y B de F de X menos G de X. O sea, hay que restar las funciones. Hay que restar las funciones solamente. No se olviden del coseno cuadrado. ¿Cómo? Sí, por eso. Sí. Porque tiene una pequeña. Si tú haces la sustitución dos veces, la sustitución por parte, se te eliminan. Entonces quería hacer un juego algebraico interesante. Ya. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más amigable, ¿ya? De una J. Calcular el área entre X y X cuadrado en 0,1. ¿Qué tengo que saber para poder calcular esa área? ¿Cuál de las dos funciones es menor? En 0,1. Entonces, una es X cuadrado, es X, la otra es X al cuadrado.
y en 0,1 es mayor x. Exacto. Hay que calcular esta área pequeña. Lo intentas primero y después me cuentan. Como dice la canción, inténtalo. ¿Qué es lo que quieres tú? Le voy a preguntar en la casa ahora. Me va a contestar por el chat. Javiera Ureta, ¿está disponible? ¿Sí? Te voy a dar una pequeña pista. Y tú me dices lo demás que hay que escribir. Yo te voy a dar una pequeña pista. Ah, te dio un sexto. ¿Le dio un sexto también? No. Ah. Pero yo te... entonces, ¿cuáles serían los límites de integración, Javiera? Cero y 1. ¿Cuál sería la función? X menos X cuadrado. X menos X cuadrado de X. Perfecto. Y esta integral, vamos a poner así, esta es X cuadrado medios menos X cubo tercios. Evaluado entre 0 y 1. Y lo primero que uno ve es que al evaluar el 0, se hace 0. ¿Cierto? Esto se hace 0. Voy a ponerlo en 0. Si lo evalúo en 0, se hace 0. Voy a escribirlo igual. Sería 1 medio menos 1 tercio menos 0 medios menos 0 tercios. Claro, 1 medio menos 1 tercio es un sexto. Muy bien, Javiera. ¿No qué? No, profe. ¿Qué cosa no? ¿Qué hice mal? ¿Cuál es el mal que yo he hecho? ¿No? ¿Sí? Ah, sí, vos, pues yo sabía que ese 8 no pared.
¿Ese de X es de la integral o te puso XD pero otra vez? Puede ser también. Entonces, próximas clases, a partir de estas mismas aplicaciones, o sea, de estas mismas, de esta aplicación que tiene la gráfica, al área, podemos encontrar muchísimas más aplicaciones de la integral. En su casa, dudas, consultas, quejas, reclamos. Acá, dudas, consultas, quejas, reclamos. A veces me dicen que en clase es necesario muy rápido. ¿Es así? Las restas se pueden resolver por separado, ¿cierto? Sí, y después restar en las áreas. Sí, porque lo que harías ahí sería lo siguiente. Sacar el área del triangulito y quitarle esta área de la raíz. Eso se hace. Y esto como resultado te da esta como, no sé cómo llamarla, lunita, no sé. Debe tener un nombre esa figura, pero Yo como un insecto, ¿no? Yo como un insecto centímetro. qué buena pregunta. Generalmente se pone un sexto o lo que sea por u al cuadrado, que es u al cuadrado es una unidad de medida. Todo claro. Claro, pero aquí el menor es x cuadrado, fíjate. En este intervalo el menor es x cuadrado. Por eso al x le restamos el x cuadrado. Súper. Dejamos entonces la clase hasta aquí. Voy a dejar la grabación hasta aquí. Tengo que esperar que se cargue para mandarme la contraria.